el tratamiento como intervención estándar o DBT estándar, ¿sí? Y finalmente analizaremos algunas, digamos, elementos o comparativas entre la diferencia de lo que es la dialéctica conductual junto con la comparativa con terapia racional emotiva conductual de Ellis, en este sentido, ¿no? Muy bien. Hablando un poco de trastorno límite de la personalidad, veamos unas características. Recordemos que si hablamos un poco del DSM-4-TR, nos encontramos en el eje 2, ¿no? Encontraremos ahí, dentro de los trastornos de personalidad, algunas características que encontraremos es esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario, ¿no? Patrones relacionados interpersonales inestables, o caracterizados por la alternancia entre los extremos de ideación y evaluación, ¿no? Esta es una de las características, yo creo que más usuales que encontraremos dentro de el TLP o trastorno límite de la personalidad, pues donde sabemos que muchas veces las parejas terminan, o las relaciones que terminan teniendo las personas con este tipo de trastornos, pues bueno, terminan siendo muy caóticas, muy intensas en algunas ocasiones, ¿no? Tenerlos desde, a las parejas desde lo más alto, y por algún tipo de error o algo que al final no le parece a la persona con TLP, pues al final termina en esta percepción de devaluación, ¿no? Una alteración de la identidad, una autoimagen o sentido de sí mismo acusada y persistentemente inestable, un poco similar a las relaciones, ¿no? Es demasiado fluctuante esta percepción de imagen o autoimagen que se va teniendo dentro de ello, ¿no? También otra de las características muy importantes o resaltantes del TLP, pues bueno, es la impulsividad, al menos en dos áreas, ¿no? Terminan siendo en algunas ocasiones agresivos, en algunas situaciones terminan siendo un poco más de compras compulsivas, en cuestiones de relaciones sexuales, ¿no? Y diferentes áreas que pudiéramos encontrar, ¿no? Y que generalmente terminan siendo potencialmente dañinas para sí mismos. Otras características que encontraremos, ¿sí? Ya un poco en cuestiones de comportamentales, intentos constantes o amenazas suicidas recurrentes. Recordemos que también dentro de estas características entrarán conductas autolesivas, ya sean algunos cortes, ¿no? Inclusive conductas de riesgo constante, ¿no? En ciertas situaciones por ahí, que más adelante hablaremos un poco referente a ello. Cuestiones de inestabilidad afectiva, ¿no? Debido a una notable reactividad del estado de ánimo, y es una de las características principales que inclusive ahorita tocaremos con la parte de la terapia dialéctica, ¿no? Esta parte que es muy fluctuante, las emociones, ¿no? Y que van muy de la mano en algunas ocasiones con estos sentimientos crónicos de vacío. Y también esta ira inapropiada o intensa o dificultades para controlar la ira, ¿no? Son, digamos, personas que particularmente las emociones terminan estando en los límites, por eso parte también del nombre, ¿no? Pero que también le cuesta mucho trabajo esta cuestión de volver a regularse dentro de ellos, estas emociones, ¿no? Que carecen un poco de esta de capacidad para poder regresar a, digamos, a una emoción un poco más equilibrada o balanceada, por así decirlo, ¿no? También encontraremos ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés y síntomas disociativos graves, que bueno, también serán puntos importantes dentro de estas características. Hablando un poco de, digamos, de la dialéctica, Marshall Linehan, digamos, creadora de la terapia dialéctica conductual, hablaba de unas áreas, ¿no?, de disfunciones que normalmente se veían en este tipo de problemáticas. Recordemos que la terapia dialéctica conductual, en principio, fue creada o está, digamos, mayormente especializada en trastornos, en pacientes con trastornos límites de la personalidad, aunque sabemos que hoy en día, dentro de la literatura y, digamos, diversas investigaciones, se han ido, digamos, trasladando a otro tipo de problemáticas que, bueno, también iré mencionando un poco más adelante, ¿no? Dentro de las disfunciones en las áreas, o digamos, principales, encontraremos una de ellas, ¿no? La parte emocional, y por eso también ahorita iremos viendo algunas otras características, otro, digamos, diagnóstico que la dialéctica conductual empieza a manejar, y no necesariamente trastorno límite de la personalidad, ¿no? Cuestiones interpersonales, veíamos un poco lo que comentábamos ahorita, estas relaciones un poco caóticas, ¿no? Muy fluctuantes, de repente muy intensas, de manera apasionada, pero por otro lado también conflictivas, ¿no? Donde
pues bueno, desde la ideación hasta la evaluación se pueden ir viendo, ¿no? Cuestiones comportamentales que, digamos, anteriormente también vimos, ¿no? Estas cuestiones o conductas autolesivas, o conductas de riesgo, muchas veces entradas también dentro de, con cierta comorbilidad, por ejemplo, adicciones o cuestiones de consumo. También esta cuestión cognitiva, muchas veces este tipo de características o áreas también resulta un área muy fuerte de oportunidad, donde, pues bueno, al dejarse llevar muchas veces por las emociones, pues bueno, carecen de esta parte un poco más racional dentro de ello, ¿no? Y bueno, uno de los puntos que también vimos es la parte de la identidad. Como les mencionaba, dentro del trastorno límite de la personalidad, Linehan maneja de cierta manera un nuevo diagnóstico o digamos un nuevo forma de evaluar o de nombrar ese tipo de problemáticas, ¿no? Linehan lo menciona o lo manifiesta como desregulación emocional persistente, ¿no? ¿A qué se refiere a ello, no? La falta de capacidad para cambiar, regular la sensibilidad a las señales emocionales y las respuestas emocionales mental de creencia o filosófica. Es una en estímulos emocionales, es decir, niveles muy altos a la hora de manifestar las emociones, es, digamos, de no saber expresar de una manera un poco más asertiva, un poco más equilibrada las emociones, una reacción, digamos, emocional esa, un lento del nombre, ¿no? De sensación emocional persistente, ¿no? Y si nos ponemos a analizar y a pensar inclusive en otro tipo de problemáticas, ¿no? Encontraremos o iremos pensando, ¿no? Que también PCM, ¿no? Sería interesante que por ahí pusieran en algunos comentarios en qué otros tipos de problemáticas se les viene un poco a la cabeza cuando hablamos de estas características, particularmente de esta falta de regulación emocional por ahí, ¿no? Consecuencias que se trabajan o que se ven desde la regularización emocional persistente. Tendencias a tener experiencias emocionales aversivas, estas emociones de rechazo constantemente, ¿no? Falta de habilidad o para regular la activación fisiológica intensa. Sabemos que como consecuencia puede ser una variable el hecho de no saber controlar o tener, digamos, emociones severas o intensas, pues bueno, una de las activaciones fisiológicas puede verse comprometida, ¿no? Problemas en desviar la atención de los estímulos emocionales, distorsiones cognitivas y dificultad para el procesamiento de la información, parte también de lo que veíamos, ¿no? Muchas veces hemos visto personas, no necesariamente con algún tipo de problemática, ¿no? Pero cuando estas personas se dejan llevar por las emociones de una manera muy intensa, ¿no? Muchas veces tienen dificultades o poca capacidad para, digamos, el procesamiento de la información de una manera un poco más racional, ¿no? Pobre control de impulsos relacionados a las emociones positivas y negativas, ¿no? Tendrían a ser como muy impulsivos, ¿no? Algo que mencionábamos mucho, tanto de manera positiva o negativa. Dificultad en organizar la conducta para realizar acciones no dependientes del estado de ánimo y tendencias a bloquearse o disociarse bajo condiciones de estrés elevado, ¿no? Esta falta de capacidad, inclusive para buscar habilidades o buscar resolver la problemática, ¿no? Muchas veces terminan bloqueados y se dejan, digamos, llevar por una sola idea, una sola percepción dentro de ello, ¿no? Entonces son algunas de las consecuencias que también iremos viendo. Hablando un poco de la teoría dialéctica conductual, pues bueno, aquí tenemos a Marshall Linehan, ¿sí? Ella, pues bueno, dentro de los orígenes de la DBT o DBT, como también lo hemos escuchado, es considerada una psicoterapeuta cognitivo-conductual de tercera generación. Recordemos que la terapia cognitivo-conductual se considera de segunda generación o de la segunda oleada, y en la tercera oleada ya podríamos encontrar tanto DBT como mindfulness, aceptación y compromiso, ¿no? Psicología positiva y otro tipo de terapias que, bueno, que también hemos escuchado en la última década, ¿no? Centradas también principalmente en las habilidades psicosociales por ahí. Como lo mencionamos también, es una investigadora, Marshall, de la Universidad de Washington, especialmente en tratamientos con personas con trastorno límite de la personalidad, ¿no? Aunque no se habla mucho del tema, se cree que también Marshall Linehan
presentaba un trastorno límite de la personalidad y, pues bueno, también es de procesos, ¿no? Combina diversas técnicas cognitivo-conductuales, que bueno, ahorita iremos viendo algunas que usualmente se pueden trabajar dentro de él, y dirigidas principalmente a la pruebas de realidades con los conceptos de tolerancia al malestar, aceptación y la conciencia plena, y en gran parte derivados de la práctica de meditación budista, ¿no? También tenemos esta parte importante, ¿no? Que, bueno, también iremos tocando brevemente dentro del contenido. Dentro de la metáfora de la perspectiva dialéctica, aquí me gustan estas imágenes, inclusive yo ahorita agregaría una tercera, ¿no? En donde, si nos damos cuenta, en la primera imagen estamos en esta balanza, ¿no? Entre una postura y otra, ¿no? Y esto es bien interesante desde la perspectiva dialéctica. Se parte mucho de la idea de que el paciente o el consultante, como también se conoce, ¿no? Tiene una idea, ¿no? Una tesis, en este caso, una forma de pensar, ¿sí? Pero que también pasa por el otro lado, pues bueno, que también va a haber otro punto de perspectiva, ¿no? Ya sea del ambiente, de otra persona, ¿no? Y muchas veces, en ciertas ocasiones, tanto la postura de uno, la forma de pensar del consultante como del ambiente o de otras personas, llega a un choque, ¿sí? Y este es uno de los principales problemas que se encuentran dentro de estas características, ¿no? Y parte de la perspectiva dialéctica, lo que se busca es que tanto una como otra perspectiva son correctas, ¿sí? Lo que estamos buscando de cierta manera en ese choque, ¿sí? Es que se vaya equilibrando o que digamos, vamos realizando cierta síntesis, ¿no? De cierta manera, yo agregaría una tercera imagen, como les comentaba, ¿no? Como esta forma de una pareja bailando, donde viene y va, donde uno quiere controlar el baile, mientras que el otro también busca controlarlo, ¿no? Hasta que llegan a una sincronización en donde se logran poner de acuerdo o llegan a ese equilibrio, ¿no? Y en donde pueden llegar de cierta manera a una resolución del tema, ¿no? Según esta perspectiva, sí, la realidad está en continuo cambio y se compone de, digamos, de opuestos, tanto una tesis como una antítesis, un poco lo que mencionábamos, diferentes puntos de vista, ¿no? Y que se van integrando llegando a una reconciliación de los opuestos o prácticamente una síntesis, es decir, un punto medio, ¿no? Dentro de ello, ¿no? Asimismo, la base de la DBT es reconocer esa polaridad que va a llegar a un punto donde cada persona o cada individuo tendrá puntos de vista completamente diferentes, pero que también se agregue o se, digamos, se vaya desarrollando esa habilidad de que ambas posibilidades, digamos, son correctas o de ambas formas de pensar son correctas y que en ello tienen que convivir o coexistir y llegar, digamos, de cierta manera a esta parte de síntesis o cambio, como también se puede hablar de ello. Vamos a hablar un poco del modelo explicativo del TLP según la DBT. Para hablar de ello, uno de los modelos altamente conocidos o hablados dentro de ellos es el modelo biosocial, ¿sí? Donde entran diferentes componentes. Dentro de la primera línea encontraremos que existe una vulnerabilidad biológica, pero que también existe un ambiente invalidante. Cuando hablamos un poco de la vulnerabilidad biológica, hablaremos también de las influencias genéticas, ¿no? Tanto de los padres, digamos, una línea directa, ¿no? Si hubieran algún tipo de trastornos o algún otro tipo de problemáticas a nivel psicopatológico que pudieran estar afectando, ¿no? Alteraciones del sistema, digamos, cerebral o disfunciones frontolimbical. Y bueno, también esta parte de disfunciones emocionales e impulsividad que también se van desarrollando dentro de lo mismo, ¿no? Y de cierta manera que existe un ambiente invalidante, ¿no? Invalidación de emociones, entrenamiento inadecuado de las mismas emociones, ¿no? Estamos hablando un poco de los estilos de familia, perfiles familiares, como también pueden ir afectando de cierta manera, ¿no? Y refuerzos de la expresión emocional de manera aversiva, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? Es que a veces en algunas familias, dentro de la misma estilos de crianza o formas de educación, pues bueno, se puede o no se puede ver aceptado el hecho de que, por ejemplo, una niña o un niño pueda manifestar su inconformidad mediante el enojo, el berrinche y demás, ¿no? Y muchas veces la forma de reforzarlo termina siendo de manera adecuada. Ahorita iremos viendo algún ejemplo por ahí. Por otro lado, tanto esta vulnerabilidad biológica y ambiente invalidante, ¿no? Se une esta desregulación emocional aumentada
y riesgo aumentado por esta parte psicopatológica, ¿no? Donde entramos un poco en esta parte de las 5 áreas o elementos que antes mencionamos. De entrada, por ejemplo, cuestiones interpersonales, donde el consultante genera aislamiento, relaciones problemáticas, individualidad inefectiva en este caso, imagen de sí mismo inestable, sensaciones crónicas de vacío, a nivel emocional, una vulnerabilidad emocional general, comportamientos, por ejemplo, retiradas, evasiones, conductas impulsivas frecuentes, ¿no? Cada vez que se presenta algún tipo de ambiente invalidante, por ejemplo, ¿no? No saber cómo resolucionar este tipo de inconvenientes, pues bueno, termina mucho en este tipo de retiradas o habitaciones. A nivel cognitivo, una baja autoeficacia, desesperanza, una desorganización, disociación y en muchas ocasiones esta percepción o creencia de odiarse de cierta manera por el fracaso que puede estar ocasionando su desenvolvimiento dentro de este mismo ambiente por ahí, ¿no? Algunos ejemplos de estas respuestas invalidantes, ¿sí? Encontraremos rechazos de autodiscriminaciones y consideraciones erróneas, rechazos de respuestas comportamentales consideradas como incorrectas e ineficaces, desacreditarse constantemente, ¿sí? Criticar o castigar en algunas ocasiones, ¿no? Un ejemplo, por ahí, ¿no? Una persona que viene manejando, ¿no? Y de cierta manera se le atraviesa alguien también en otro carro, pues bueno, una forma de castigar sería, pues bueno, insultándolo, inclusive bajándose y a lo mejor agrediéndolo, ya sea verbal o físicamente, ¿no? Este tipo de cuestiones pudieran ser algunas conductas un poco más severas o un poco que podríamos encontrar en este tipo de características, ¿no? Desatender ciertas necesidades básicas, ¿no? Como pueden ser cuestiones de alimentación, autocuidado, ¿no? En general, ¿no? En algunos casos que, bueno, pacientes o consultantes que se encuentran medicados, pues bueno, no realizar este tipo de conductas de cuidados. Patologizar respuestas normativas, rechazar respuestas atribuidas a características sociales inaceptadas, por ejemplo, emociones intensas, paranoia, ¿no? En este caso, ¿no? Ingenuidad, manipulaciones, falta de motivación, una actitud negativa, entre otro tipo de respuestas que pudiéramos estar encontrando. Estas, digamos, consecuencias de un ambiente invalidante, pues bueno, parte importante de lo que habla un poco la DBT es que muchas veces que habla de dialéctica conductual es que el paciente o el consultante hace lo mejor que puede, ¿sí? Dentro de estos mismos, digamos, supuestos, también a veces es que el ambiente es tan invalidante o que inclusive desarrollar ciertas habilidades para poder trabajar en este ambiente invalidante. Y cuando se tiene inclusive este ambiente invalidante, algunas consecuencias que vamos a encontrar que no prenden a etiquetas intensas en este sentido, ¿no? No se reconocen los problemas de vulnerabilidad emocional, les cuesta trabajo reconocerse como tal en esta parte vulnerable, no aprenden a tolerar el malestar, ¿no? Dentro de ello, se habla muchas veces que imaginemos estas personas que a lo mejor tienen estas quemaduras de tercer grado en el 90% de su piel, ¿no? Digamos, han sufrido mucho, digamos, han tenido esa piel muy delgada y por muchas ocasiones pudieran no tolerar cualquier tipo de malestar, son muy sensibles, en este caso, a cualquier, digamos, situación de malestar, por lo cual no han aprendido de una manera adecuada, ¿no? Como está un poco visto de esa manera en algunas ocasiones, ¿no? Aprender a realizar expresiones emocionales externas, también de una manera muchas veces extremas y de manera inadecuada, y no aprenden a confiar en sus propias respuestas emocionales, ¿no? Finalmente terminan utilizando estas emociones intensas y, bueno, no tan funcionales dentro de ello. Como les mencionaba un poco, uno de los puntos importantes que también pueden afectar dentro de estas características o problemáticas, ¿no? Tiene que ver con los perfiles de las familias invalidadas. Linehan hablaba de 3 tipos de familias. Una familia caótica, una familia perfecta y una familia típica dentro de ello, ¿no?
Dentro de las familias caóticas pudiéramos estar, digamos, hablando o pensando de estas familias con dificultades graves, como por ejemplo, problemas económicos, algún tipo de presencia psicopatológica en los miembros de la familia, algún abuso de sustancia, relaciones inestables entre los miembros, violencia, por ejemplo, ¿no? O abusos inclusive sexuales dentro de la misma, ¿no? Y bueno, esta es una familia que dedica poca atención a los niños y evidentemente se les invalida de manera constante o no se da importancia particularmente a estas necesidades afectivas, ¿no? Entonces, vemos un escenario de cierta manera caótico. Pero por otro lado, también podemos encontrar esta familia perfecta, de la cual, pues bueno, no puede tolerar la presión de afecto intenso, con padres muy centrados en sí mismos y hacer que todo parezca que está perfecto, que todo vaya bien, ¿no? Por lo cual, cuando fallan o cuando no realizan la conducta esperada en ese sentido, se les recrimina, se les castiga, ¿no? Y pues bueno, esto de cierta manera va afectando al niño o digamos al menor en una vulnerabilidad emocional. Y luego también, de cierta manera, irónicamente, las familias típicas, ¿no? Dentro de ello, un producto de una sociedad occidental en la que se marcan muy claramente los límites entre el individuo y el ambiente y se enfatiza el control emocional. De cierta manera, pudiéramos comentar que a pesar de que pudiéramos tener una familia normal, por así decirlo, existe la probabilidad de que la personalidad o las características personales de los menores no congenian con las características, digamos, de personalidad de los padres. Y eso también puede llevar a un choque y, pues bueno, pueda generar ese tipo de problemáticas en este sentido. Las conductas límite, como intento de regularización emocional, pues normalmente es la inestabilidad emocional, es el problema el que el individuo quiere resolver y los intentos de solución se convierten en una fuente de sus problemas, ¿no? Recordemos que dentro de los supuestos de la dialéctica conductual se habla en muchas ocasiones que el paciente o el consultante ha aprendido ciertas habilidades para solucionar sus problemas, ¿sí? Pero muchas veces esto no quiere decir que la forma que ha aprendido ha sido la mejor, digamos, le funciona dentro del mismo ambiente en el cual se desenvuelve, ¿sí? Por lo cual parte de lo que se busca trabajar dentro de la dialéctica conductual, pues evidentemente es tratar de generar nuevas habilidades que le puedan funcionar en ese ambiente invalidante en el cual vive, ¿no? Un ejemplo de una inestabilidad emocional pudiera ser, por ejemplo, conductas autolesivas, que son en muchas ocasiones intentos desadaptativos de lograr, digamos, un afecto intenso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en algunas ocasiones, y yo creo que ya de manera más frecuente, en el tema de los psicólogos clínicos, ¿no? Inclusive psiquiatras, donde los menores, adolescentes, inclusive adultos en algunas ocasiones, empiezan a tener conductas autolesivas para medio, digamos, de cierta manera, poder regularse, ¿no? En esta parte de a sentir rechazo, ¿no? O a, digamos, de cierta manera, cuando no pueden trabajar con sus emociones, por ejemplo, la ira, la tristeza, ¿no? La culpa en algunas ocasiones. Y pues bueno, esa es la forma que muchas veces terminan comportándose ante ello, ¿no? Una sobredosis que puede hacer que pare, digamos, la emoción intensa y que consiga, pues, evidentemente dormir, ¿no? También. Por eso muchas veces este tipo de problemáticas termina habiendo mucha comorbilidad con, digamos, trastornos, en este caso adictivos, y un intento decisivo que pueda hacer consigo el apoyo de la familia o de los profesionales, ¿no? Inclusive conductas de cierta manera un poco más sencillas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, un menor o un adolescente, ¿no? Se siente triste, trata de manifestarlo a los padres, ¿no? Y los padres en este momento o en ese momento, pues finalmente no le ponen atención, le comentan que estar triste no es, digamos, de una manera más adecuada, que intente estar feliz, ¿no? Pero sin embargo, no aprende a realizar conductas que le ayuden a regularizar sus emociones, ¿no? Y finalmente, ¿qué sucede con el tiempo en algunas ocasiones en casos un poco más complejos, ¿no? Pues bueno, hacen un intento suicida o empiezan a hacer conductas autolesivas y entonces, ¿cuál es el aprendizaje de cierta manera que están teniendo los menores? Que cuando realizo estas conductas autolesivas o estas conductas intensas, pues evidentemente mis padres me ponen atención, ¿no? Y es parte también de lo que se intenta trabajar en algunos casos y bueno, son algunas
conductas de cierta manera que han aprendido de casos para poder aprender a regular sus emociones. Hablemos un poco de la visión general del tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? El objetivo principal es la validación de capacidades del paciente o del consultante y el entrenamiento en habilidades con el fin, por una parte, de que el paciente aprenda, por un lado, modular las emociones extremas que está presentando y se reduzcan conductas desadaptativas dependientes del estado de ánimo, y por otra, que el individuo aprenda a confiar y validar sus propias experiencias, emociones, pensamientos y conductas. Y yo creo que la siguiente es uno de los puntos más importantes que trabajan mucho dentro de los objetivos de la DBT, y es la finalidad de esta terapia es que la persona no solo aprenda a sobrevivir. Recordemos que muchas veces este tipo de pacientes, desafortunadamente, hay mucho tema de recaída, mucho tema de internamientos por ahí, ¿no? Debido, pues bueno, al riesgo de conductas autolesivas o conductas suicidas particularmente, ¿no? Y entonces uno de los objetivos o la finalidad de esta terapia es que no solo aprendan a sobrevivir, sino a tener una vida que valga la pena vivir, ¿no? Y este es uno de los puntos importantes por los cuales se trabaja o se crea también la dialéctica conductual en este sentido, ¿no? Lo que se busca no solamente es que mantener vivo al paciente, sino que pueda tener una calidad suficiente de vida o digamos, tener motivos para seguir vivo en este sentido, ¿no? Dentro de el formato de dialéctica conductual, ¿sí? Vamos a hablar, digamos, de estas 5 formas de intervención. Al día de hoy, cuando trabajamos las 5 formas o los 5 formatos en este sentido, estaríamos hablando de un tratamiento de DBT estándar. En algunas ocasiones, y ahorita que veamos un poco las fases, tocaremos de cierta manera que no necesariamente para hacer DBT se necesita tomar estos 5 formatos, aunque digamos, dentro de la parte estricta de la terapia o del tratamiento, pues bueno, se habla de estos 5 formatos. El primero es la terapia individual, este formato individual que muchos, digamos, de cierta manera hemos trabajado, ¿no? O conocemos, tratamiento grupal en donde, pues generalmente se trabaja temas como mindfulness o habilidades de mindfulness, regulación emocional, tolerancia al malestar y eficacia personal. Que bueno, ahorita tocaremos un poquito detalladamente cada uno de estos puntos. Digamos o una línea de atención telefónica por ahí o por correo para practicar en ambientes cotidianos. Esto, digamos, no lo trabajo en las siguientes diapositivas, por lo cual me detengo un poco aquí, ¿no? Durante la terapia individual, digamos, el terapeuta estará a cargo del paciente, pero también generará, digamos, durante la semana, durante el proceso terapéutico, que se vayan haciendo este seguimiento, ¿sí? De manera telefónica. Pueden haber 2 formas, ¿sí? Realizar la llamada telefónica cierto día a cierta hora, ¿sí? O que viceversa, el terapeuta haga la llamada a cierto día, cierta hora, ¿no? Con la intención de considerar un poco el seguimiento y ver de qué manera está practicando de habilidades, como también dentro de la terapia individual, ¿no? Y cómo lo está aplicando en ambientes cotidianos, ¿sí? Otro de los puntos importantes, ¿sí? Al trabajar con este tipo de pacientes, uno de los puntos importantes que se trabaja en este formato es que el paciente no solamente es del terapeuta individual, el paciente es del equipo terapéutico o el grupo de consultoría, como también se le conoce, ¿sí? ¿Por qué se maneja así? Porque muchas veces el tipo de pacientes, ¿sí? Que se trabajan son pacientes complejos, son pacientes, digamos, que generan ciertas demandas, ¿no? Y que inclusive puede generar cierto estrés o ciertas áreas de oportunidad en el terapeuta. Y otro de los puntos también importantes es que digamos, los grupos de consultoría sirven para recibir supervisión, recomendaciones y de cierta manera, como lo mencionaba, reducir un poco el burnout, ¿no? Pero principalmente recibir supervisión y recomendaciones. ¿Por qué hago hincapié en esto, no?
Porque desde el punto de vista o desde el momento en que estamos considerando que el paciente, ¿sí?, no es del terapeuta, sino del grupo de consultoría, estamos hablando que se van a trabajar o se van a reforzar las habilidades que se están implementando en el tratamiento individual, pero también en el entrenamiento grupal, y también iremos viendo cuáles pudieran ser las áreas de oportunidad que pudiera tener el terapeuta con la intención de ir mejorando, ¿no? Recordemos que dentro de ello se trabaja mucho el tema dialéctico, ¿no? Y también, no me dejarán mentir que muchos de nosotros, sí, nos pudiéramos sentir un poco más cómodos con aplicar ciertas estrategias, ciertas técnicas, sí, a diferencia de otras en las cuales no las hemos practicado o no estamos tan familiarizados en la práctica con ella. Y entonces son algunos de los temas que también se pueden tocar dentro de las consultorías, ¿no? Es decir, que si esa técnica que no me siento tan familiarizado, pero que sabemos que va a ser de gran importancia para el tratamiento del consultante, pues bueno, es parte también de ser vulnerable, ¿sí? Y en este caso, ir, digamos, mejorando y practicando dentro de ello, ¿no? También es importante también dentro de la consultoría, pues bueno, que se puedan dar diferentes puntos de vista y no solamente desde una visión o desde una forma, una perspectiva dentro de ello, ¿no? Y eso es parte importante y creo que es uno de los elementos más importantes junto con, por ejemplo, el entrenamiento en habilidades, que ahorita iremos tocando más referente a eso, ¿sí? También agregado a ello hay tratamientos complementarios, por ejemplo, la farmacología, el intercambio, el tratamiento por trastornos alimenticios o drogas. Hablando un poco de trastornos alimenticios o TCAs, como también lo hemos escuchado, ¿sí? Actualmente hay mucha evidencia, por ejemplo, en tratamientos de bulimia, pero todavía carece un poco de evidencia en cuestión, por ejemplo, de anorexia. Por lo cual, digamos, algunas habilidades que se enseñan dentro del entrenamiento o terapia individual pueden, digamos, ser contraproducentes en este tipo de casos. Sin embargo, se están haciendo o se están trabajando ya en las adaptaciones para que se pueda trabajar este tipo de terapia con este tipo de casos también. Bueno, y bueno, en el caso de drogas también funciona muy bien en este tipo de procesos. Bien, antes de hablar un poco más, por ejemplo, de la terapia individual o la terapia grupal, me gustaría hablar un poco de las fases de tratamiento y en ellas incluiremos también cuándo se puede realizar, por ejemplo, un DBT estándar, como lo estábamos mencionando, ¿no? En la fase 1 se recomienda sí o sí que sea un formato donde se toquen estas 5 formas de trabajo antes mencionadas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general? Reducir conductas más incapacitantes y graves. ¿Cuáles pueden ser esas conductas que se pueden estar haciendo, no? Uno de los puntos es el establecimiento de metas terapéuticas, ¿sí? Establecer la relación terapéutica, acuerdos entre el paciente y la parte y el terapeuta. Generalmente, esto también se puede encontrar dentro de la literatura como un pretratamiento, estos primeros 3 puntos, como en este sentido, ¿no? Dentro del proceso de la terapia dialéctica conductual, cuando se busca hacer DBT estándar, ¿sí? Muchos de los que se busca es que se exista un compromiso, ¿sí? Y que se tengan bien claras cuáles van a ser las metas y las relaciones que se van a tener y los acuerdos que se van a establecer, tanto del paciente como el terapeuta, ¿no? Y donde muchas veces digamos, tratamiento puede durar entre 1 a 4 sesiones. ¿Qué tipo de cosas se pueden ir trabajando, no? Desde entrada, uno de los temas es el compromiso por parte del paciente o del consultante, ¿no? Muchas veces hemos encontrado algunos pacientes, ¿sí? En donde por desesperación, muchas veces presionados por la familia, por ciertas condiciones en las cuales van a perder beneficios si no entran dentro de un tratamiento, quieren aceptar de manera general o de manera rápida dentro de ello, ¿no? Esto es un poco contraproducente, digamos, a mediano plazo, puesto que no hay un compromiso real por el cual involucrarse dentro del tratamiento, ¿no? Por eso también hablamos de 1 a 4 sesiones. Dentro de ello, se habla mucho de visualizar al paciente o al consultante, ¿sí? En qué es lo que va a vivir
durante todo este proceso terapéutico, ¿no? Muchas veces en algunos otros tratamientos, por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual, se puede hablar, digamos, de cierto número de sesiones o de ciertos temas o de, digamos, de cierto tipo de intervención. Dentro de ello se queda claro que al menos se va a estar dentro de este proceso de 6 meses a un año, ¿sí? Hoy te iré hablando por qué la importancia de 6 meses a un año. Y entonces, cuando hablamos de 6 meses, una de las invitaciones o uno de los temas de compromiso que se buscan dentro de ello es, se le invita al paciente a decir, quiero que te visualices que, digamos, esta relación terapéutica que tendremos, ¿sí? No solamente va a ser una vez a la semana, ¿sí? Sino que durante 6 meses por lo menos vamos a estar viniendo o vamos a tener un compromiso de estar asistiendo, ¿sí? Pero no solamente a una intervención individual, sino que también va a implicar, digamos, un grupo de habilidades, ¿sí? En el cual también tendrás ciertas responsabilidades, tendrás que trabajar de cierta manera y habrá un compromiso dentro de ello. Quiero que te visualices, no sé, por ejemplo, de aquí a diciembre o de aquí a verano, dependiendo de las fechas de que pudiéramos estar hablando, ¿sí? Y que realmente visualices que en esas fechas vas a estar o vas a estar asistiendo en este programa, ¿no? Dentro de los grupos, por ejemplo, de habilidades, no hay un periodo de descanso, sino se maneja de manera continua durante este periodo de 6 meses, inclusive un año, ¿no? Que es, digamos, lo recomendable, lo usual a la hora de hacer, digamos, DBT estándar. Entonces, muchas veces, de cierta manera, se le invita al paciente a visualizar todos este tipo de situaciones, ¿sí? Y de cierta manera fungir incluso como un poco de abogado del diablo, ¿no? Se le abre la puerta, pero no se le deja entrar al 100%, digamos, al protocolo hasta que tengamos de cierta manera estos acuerdos o esta garantía o esta relación de compromiso del proceso, ¿no? Y por eso también lleva de cierta manera un tiempo este pretratamiento para ello, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a la fase uno, ¿sí? Uno de los puntos también importantes es la reducción de conductas suicidas, ¿no? Reducción también de conductas que interfieren con la terapia. Por ejemplo, el hecho de que el paciente no asista a la sesión, el paciente generalmente está llegando tarde o viniendo tarde, ¿no? En este sentido, ¿no? O no está cumpliendo con su tarea. Todo ese tipo de conductas son cuestiones que interfieren con la terapia en este sentido, ¿no? Y también dentro de esta misma fase son los puntos importantes que se van trabajando de ello. Reducción de conductas que interfieren con la calidad de vida, por ejemplo, algún tipo de consumo de sustancias, ¿no? Inclusive también cuestiones relacionadas a malos hábitos o digamos, baja capacidad de cuidados en este sentido, no está durmiendo bien, no está realizando, digamos, ciertas conductas, por ejemplo, hacer ejercicio, buena alimentación, ciertas características por ahí que pueden estar, digamos, interfiriendo con dicha calidad de vida, ¿no? Y bueno, el incremento en habilidades en este sentido. Me voy adelantando porque lo mencionamos aquí en el grupal. Dentro de el grupo o el formato de grupo de habilidades, ahí se van aprendiendo las habilidades, ¿sí? Y por eso la importancia de este tiempo que les menciono de 6 meses a un año, ¿sí? Pero también dentro de la parte, digamos, terapia individual, se van reforzando las habilidades vistas de manera grupal o inclusive se pueden ir adelantando algunas habilidades dependiendo de las necesidades, evidentemente, del consultante, ¿no? Y bueno, dentro de ello, pues sabemos que se trabajan mindfulness, regulación emocional, habilidad, tolerancia al malestar y eficacia interpersonal, ¿sí? Ahorita regresamos un poco a ello. En la fase 2, si bien no se necesita estrictamente hacer, digamos, DBT estándar o tener los 5 formatos, ¿no? Es altamente recomendable hacer, digamos, de cierta manera estos 5 formatos, ¿no? Aunque también podemos trabajar de manera individual. Los objetivos generales que vamos a encontrar es experimentar emociones después de una vida de evitación, digamos, experiencial en este caso. Normalmente aquí encontraríamos problemáticas, por ejemplo, tratamientos por estrés postraumático, dolor patológico, ¿no? O algún otro tipo de problemáticas que, bueno, pudiéramos estar encontrando en el eje 1 si hablamos un poco del DSM-4. En la fase 5, en la fase 3, perdón, encontraremos intervenciones en problemas vitales, ¿no? Asesoramiento ocasional, problemas laborales, de pareja, ¿no? Interpersonales en algunas ocasiones, ¿vale? Aquí, bueno,
Se puede recomendar ya sea terapia individual o, digamos, incluirse de manera grupal, ¿no? Aunque, pues bueno, de manera grupal sí puede existir cierto compromiso. Lo recomendable aquí sería trabajar como ciertas técnicas o, digamos, tratamiento individual. Y en la fase 4, ¿sí? Objetivos generales, reducir, por ejemplo, sentimientos de vacío, soledad, aumentar sentimientos de plenitud, ¿sí? Y, y es bien interesante porque ahorita más adelante hablaré un poco de esta parte, ¿no? Hay sentimientos de plenitud, pero no estamos buscando el 100% la felicidad, que bueno, es uno de los temas que me gustaría platicar un poquito más adelante. Y prácticamente también se trabaja en temas de logros de metas individuales, ¿sí? Regresando a esta parte, un paciente que no esté, digamos, cumpliendo o que tenga conductas que está interfiriendo con la terapia o con su calidad de vida, ¿no? O que está realizando conductas, digamos, suicidas, por una sola conducta que esté manifestando, seguirá manteniéndose en la fase 1 hasta que podamos tener la garantía de que estas cuestiones o estas conductas han desaparecido, ¿sí? Podremos entrar a la fase 2, ¿sí? Este es uno de los puntos importantes que quería mencionar y no quería perder por ahí. Terapia individual. La terapia individual en cierto formato es de 50 a 60 minutos, ¿no? Generalmente en este tipo de formatos, una de las tareas o uno de los puntos importantes que se trabaja dentro de la estructura de ello es hacer un ejercicio de mindfulness inicialmente. Muchas veces los pacientes, no solamente en este tipo de terapia, pero en general, ¿no? Vienen saliendo, o vienen de una junta, vienen del tráfico, vienen, digamos, pensando en diferentes problemáticas, ¿no? Y parte de lo que se busca es que se pueda tener una atención plena, digamos, en la sesión, por lo cual, tanto en la terapia individual, y me voy adelantando la terapia grupal, se trabaja un ejercicio de mindfulness no mayor a 5 minutos para, bueno, posteriormente ir trabajando, ¿no? O revisar las tareas, ¿no? Esto no es muy diferente a lo que podemos encontrar en la terapia cognitivo-conductual, esta parte de revisión de tareas, y bueno, ya vamos un poco con la agenda, ¿no? En cuestión de aplicar o practicar habilidades en este sentido. Características también que iremos viendo, está basada en principios terapéuticos, sino digamos, y no en una intervención basada en un manual de tratamiento, ¿no? Recordemos que cada paciente, a pesar de que pudiéramos tener un diagnóstico similar, puede presentar diferentes características dentro de ello, ¿no? Lo que guía la terapia es una jerarquía de metas terapéuticas que se abordan en función de importancia. Por ejemplo, disminuir conductas suicidas o parasuicidas, que bueno, parte de lo que estábamos platicando un poco en la fase 1, ¿no? Disminuir conductas que interfieren con la terapia y que interfieren con la calidad de vida y aumentar, digamos, habilidades comportamentales, que esto, bueno, lo iremos trabajando también en función de que vaya aprendiendo habilidades para afrontar o resolver ciertos problemas en un ambiente invalidante, que hemos platicado también de ello. Los objetivos terapéuticos específicos para cada paciente se organizan en función de esa jerarquía, bueno, de prioridades por ahí. Hablando de entrenamiento en habilidades comportamentales o el grupo de habilidades, como también se puede escuchar, ¿no? Prácticamente su meta es que los consultantes aprendan y apliquen en la vida diaria habilidades con el fin de cambiar patrones comportamentales, ¿no? Interpersonales, emocionales y cognitivos que, bueno, evidentemente generan o causan malestar y producen interferencia en la vida de los consultantes. ¿Qué se busca? Reducir causa interpersonal, la habilidad emocional, esta parte de la impulsividad, disfunción cognitiva y confusión sobre la identidad. ¿Qué se busca aumentar? Primero que nada, y dentro de los pilares, dentro, digamos, de los fundamentos que también se encuentran dentro de la dialéctica conductual, tiene que ver con la aceptación y las habilidades de toma de conciencia y habilidades de tolerancia del malestar dentro de ello, ¿no? Pero también que se busca que exista un cambio continuo, ¿sí? Recordemos que también las personas constantemente vamos cambiando, el ambiente también de cierta manera va cambiando de manera constante, ¿no? Entonces también se generan habilidades de eficacia interpersonal y habilidades de regulación emocional en ese sentido. Tipos de habilidades a entrenar. La principal, o digamos, la base con la cual se inicia, ¿sí? Este tipo de intervenciones
tiene mucha importancia las habilidades de mindfulness, ¿sí? Como lo comentaba, tanto en la terapia individual como en la grupal se inicia con ejercicios de mindfulness. Y dentro de ellos intervienen técnicas de qué y técnicas de cómo, ¿sí? De cierta manera, el observar, técnicas de observación, técnicas de descripción y técnicas de participación. Dentro de estas tres tipos de técnicas de qué van muy de la mano con las cómo. Y uno de los puntos es que cada vez que realicemos una técnica que tendremos que contar con estas tres variables. No juzgar, centrarse en una sola cosa a la vez y con eficacia. ¿Sí? Hablando un poco de habilidades de tolerancia al malestar, parte de lo que se busca, al igual que hemos visto en TCC, son cuestiones de distracción, confrontarse a sí mismo, mejorar, por ejemplo, el momento en ese sentido, análisis de pros y contras, ¿sí? También habilidades de regulación emocional, conocer y comprender emociones, reducir la vulnerabilidad emocional, reducir el sufrimiento emocional, ¿sí? Y habilidades de eficacia interpersonal, por ejemplo, ya un poco más enfocado en entrenamiento en habilidades, factores que contribuyen al fracaso y la eficacia interpersonal, habilidades, por ejemplo, para conseguir ciertos objetivos, mantener ciertas relaciones o mejorar nuestras relaciones, ¿no? Inclusive respetarse a sí mismo como parte de asertividad en este sentido. Les comentaba hace rato sobre el tiempo de intervención, por ejemplo, en un DBT estándar. El ciclo de 6 meses de tratamiento, al menos ese es se tiene que cumplir un ciclo para que se pueda considerar como estándar, pero lo recomendable dentro de la evidencia es que se busque que sean 2 ciclos de manera continua, ¿no? Ahora, una de las preguntas usuales que vienen muchas veces con este tipo de ciclos es ¿cuándo pueden ingresar las personas a los grupos? ¿Se pueden ingresar o solamente con los que empiezan se terminan, no? Generalmente se empiezan digamos, el ciclo empezando con mindfulness, ¿no? Que normalmente son 2 semanas, una regulación emocional de 7 y posteriormente otra fase de mindfulness. Aquí pudieran entrar otras personas o otros, digamos, consultantes al grupo de habilidades. Luego se cierra y empezamos y se continúa con tolerancia al malestar. Se abre otra, digamos, etapa de mindfulness donde pueden también nuevamente entrar personas y entra también la eficacia interpersonal, también como parte de las habilidades, ¿sí? En realidad, uno de los puntos importantes a la hora de trabajar con el grupo de habilidades, hay varios puntos interesantes. El primero de ellos es que generalmente deben de ser 2 terapeutas, ¿sí? Estos terapeutas deben de tener como cierta sinergia o digamos cierta comunicación para poder trabajar bien con el grupo. Cada uno de los terapeutas tendrá un rol muy particular o muy específico. Estos 2 terapeutas no podrán ser o no es recomendable, ¿sí? Que sean los mismos, digamos, terapeutas que están trabajando de manera individual, ¿sí? Sino que estos, digamos, el rol que tendrán serán más en cuestiones de habilidades en el grupo como tal, ¿sí? ¿Cuál es uno de los roles que tomará el terapeuta? El terapeuta principal, ¿no? Tendrá la función de llevar la agenda, de cuidar los tiempos y de generar, digamos, el aprendizaje de nuevas habilidades, pero también fungirá como esta parte dialéctica donde buscará cierta presión o cierta incomodidad en los mismos consultantes, de cierta manera, para empezar a generar este cambio de bien y va entre un punto de vista y el otro. Sin embargo, el otro terapeuta estará o se encontrará, digamos, desde atrás, donde se encuentran, digamos, los consultantes, y él fungirá también como observador, pero también como terapeuta de contención. Como observador en el sentido de tendrá la visión que tendrán los consultantes para ver inclusive si el mismo terapeuta principal está siendo invalidante con el resto de los consultantes y él también podrá intervenir en ciertos momentos, ¿no? Si llegara a ser el caso, pero también como
como un terapeuta de contención, porque, bueno, algunos ejercicios o algunas habilidades podrían de ser un poco intensas dentro de la misma dinámica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para que no se rompa, digamos, la dinámica o el ritmo de la sesión, pues bueno, digamos, el segundo trabajará en este aspecto de contención también. El tiempo estimado, por ejemplo, de una sesión de grupal es de 2 horas y media aproximadamente, ¿no? En general se marcan muy bien los tiempos, pero bueno, ese es el tiempo ideal para trabajar dentro de ello. Dentro de las fases, pues bueno, se trabaja primero ejercicios de mindfulness, se hace la revisión de las tareas de manera individual, se le da un tiempo, digamos, estimado para poder realizarlas y posteriormente se trabaja también, digamos, se practican las tareas que van a llevar digamos, para la siguiente semana, ¿no? Dentro de ello, se recomienda, por ejemplo, que no sea mayor a 6 a 8 consultantes dentro para que, digamos, sea el tiempo ideal para trabajar con ese tipo de grupos. Cerrando un poco, entonces, con el análisis de comparativo entre la dialéctica conductual y la terapia racional emotiva conductual, ¿no? Tenemos por ahí a Marshall Linehan y también a David Ellis, ¿sí? Y entonces, hablamos de sus inicios. En el caso de Treck, nació en 1956 por Albert Ellis, orientado hacia múltiples problemas, tanto clínicos como de relaciones interpersonales y cotidianos, ¿no? Por otro lado, Marshall Linehan crea DBT en el 93 y, digamos, está centrado o estaba centrado, ¿sí?, en trastorno límite de la personalidad ante el fracaso, por ejemplo, de terapias cognitivas, ¿no? No quiere decir que las terapias cognitivas no funcionen, pero, digamos, había una área de oportunidad dentro de ello y, pues bueno, Linehan, dentro de esta misma estructura que maneja o este formato que maneja de DBT, pues bueno, le da cierta validez o cierta estructura que funcione o funcional para este tipo de problemáticas, ¿no? Origen de la perturbación, por ejemplo, se cree o se tiene la idea, por ejemplo, que existe una rigidez de pensamiento en el pensamiento, mientras que en DBT existe una vulnerabilidad biológica y un ambiente invalidante, ¿no? Este modelo biosocial que vimos en principio, ¿no? En cuestión de visión emocional, hay una cuestión en la TREC cualitativa y generalmente se trabajan en emociones negativas saludables o no saludables como tal, ¿no? Un ejemplo de algo saludable y no saludable podría ser la tristeza versus la depresión, la preocupación, ansiedad, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, por ejemplo, en la parte de DBT se trabaja, es más cuantitativa y lo que busca es una reducción de la intensidad o esta parte de regularización como hemos estado platicando, ¿no? Formato y duración de la terapia, pues bueno, principalmente es individual. En el caso de TREC, completamente diferente a lo que estamos viendo en dialéctica. Y bueno, diseñado de acuerdo a las necesidades del paciente, es una duración corta y es un solo terapeuta en este sentido, ¿no? Poco diferente al DBT, son 5 formatos, ¿no? Es un tratamiento estructurado, no quiere decir que la TREC no lo sea, pero en este sentido es un poco más estructurado en cuestión de, digamos, de las áreas que se van trabajando. La duración mínima es de 1 año, que bueno, 6 meses, aunque lo recomendable es 1 año, y hay un equipo de terapeutas, ¿no? Tanto el terapeuta individual como los terapeutas del grupo, como el grupo de consultoría en este sentido, ¿no? Que lo conforman tanto los terapeutas individuales como los terapeutas grupales. Dentro de la misma metas terapéuticas, pues bueno, la TREC encontraremos una reducción de la perturbación o sufrimiento emocional, una disminución de comportamientos contraproducentes y la mejora del bienestar y una existencia más placentera, es decir, un cambio cognitivo, ¿no? Por otro lado, tenemos en dialéctica la reducción de conductas suicidas o parasuicidas particulares o, digamos, características de TLP, reducción de comportamientos que interfieren con la terapia o afectan, digamos, con la calidad de vida, un poco lo que hablamos en la fase 1, por ejemplo, aprender un repertorio de habilidades de comportamiento que se aprenden dentro del grupo, pero también de manera individual, en terapia individual, y aprender a resolver problemas y tolerar el malestar de una forma un poco más saludable, ¿no? Y esto también entra mucho en la cuestión de aceptarse a uno mismo, aceptar el mundo tal cual es y aceptar a las personas, ¿no? Y que, bueno, necesitamos un cambio por ahí, ¿no? Linehan hacía
decía una frase, ¿no? Que me hacía mucho ruido cuando la escuché por primera vez y era, a veces las personas pensamos que somos perfectos, ¿no? Y el pensar que somos perfectos es el mejor momento o el momento idóneo para realizar un cambio, ¿sí? Cuando solamente pensamos desde una sola manera, ¿sí? Es el momento idóneo para empezar a buscar cambios, para ver diferentes formas, ¿no? Esta parte dialéctica también. Dentro de las técnicas, pues bueno, principalmente están centradas en el debate, más estrategias emocionales y conductuales. Y por el lado de dialécticas, estamos en, por ejemplo, en habilidades de mindfulness o atención plena, tolerancia al malestar, regulación emocional, eficacias interpersonales, pero también, digamos, técnicas de TREC o TCC o terapia cognitiva de Beck, por ejemplo, para otros problemas clínicos, ¿no? Lo cual estamos viendo que una no está peleada con la otra en ese sentido, ¿sí? Quisiera terminar con esta frase del maestro Zen de Marshall Linehan, que también es una de las cuestiones que me hacía mucho ruido, me hacía mucho sentido eh, cuando leía más sobre el tema, ¿no? Y el maestro Zen le decía a Marshall, ¿no? ¿Qué es toda esta preocupación sobre la felicidad? ¿No prefieres, en cambio, ser libre? Libre del apego de tener felicidad o a no tenerla. Libertad de los propios deseos y ansiedades. Esto va un poco a referente a muchas veces, lo comentaba, por ejemplo, en los objetivos, que las personas constantemente estamos buscando la felicidad, ¿sí? Y estamos preocupados, tenemos ese deseo de conseguir la felicidad, ¿no? El 100% de felicidad, ¿no? Y demás. Pero muchas veces cuando las personas obtienen esa felicidad, empiezan a preocuparse por perder dicha felicidad, ¿sí? Empiezan a preocuparse por mantener esa felicidad. Y eso también va generando ciertos niveles de ansiedad. Y por eso el maestro de Linehan decía ello, ¿no? Que es tanta esa preocupación sobre la felicidad, ¿no? No prefieres, en cambio, ser libre. Y en ese sentido, es algo, digamos, un poco para reflexionar en este tema, ¿no? Empezar a, digamos, inclusive a ser un poco más vulnerables, ¿no? Empezar, digamos, a aceptar las cosas o a nosotros como somos de cierta manera y empezar a buscarse un cambio continuo en ese sentido, ¿no? No estar apegados a ciertos temas por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias.